Hola, hoy día vamos a hablar sobre cómo nace la burguesía. Nosotros algo habíamos visto cuando vimos la Baja Edad Media. Y la burguesía no es un tema que sea muy alejado de nosotros. De hecho, el año pasado nosotros vivimos lo que es un estallido social. Un estallido social donde la mayoría de las personas tiene conciencia de que hay una gran desigualdad en la sociedad, en cómo están repartidas las riquezas de la sociedad y está de acuerdo con que hay que cambiar este orden social. Y los burgueses tienen mucho que ver con eso, solo que hoy día, en el fondo, la lucha es contra los ricos, que hoy día es sinónimo de burgués. Pero en su momento, los burgueses pertenecían también a los no privilegiados y van a ser ellos uno de los primeros revolucionarios en cuanto a lo social. Uno de los primeros grupos que va a tener conciencia de que la sociedad tiene que partir de la base de la igualdad y de exigir derechos, de exigir los mismos privilegios que tenían los nobles en el contexto, ¿cierto?, de lo que fue la Edad Media y la Edad Moderna. Entonces hoy día vamos a ver cómo surge este grupo y la importancia que tiene. Como vimos en la Edad Media, durante la Baja Edad Media, las cruzadas provocaron un resurgimiento del comercio entre Oriente y Occidente. Además, con el fin de las invasiones y de algunas crisis de epidemias y hambrunas, comenzó a cambiar lo que era el feudalismo y lo que eran las características de la Edad Media, el mundo rural. Entonces, poco a poco fue cayendo el sistema feudal. Y con esta reapertura del comercio resurgieron las ciudades, que es un hecho súper importante para esta época. A estas ciudades se las llamó burgos y por eso a los habitantes de la ciudad se les decía burgueses. Los burgueses fueron un nuevo grupo social, libre, que surge en el contexto de fuera del feudo y entre sus oficios estaban el comercio, la artesanía y distintos oficios. Los burgueses, a pesar de que eran libres, no eran privilegiados, pertenecían en el mismo aspecto a los campesinos, al grupo del estado llano que se llamó el tercer estado, a lo que se dice el pueblo. No tenían privilegios porque los únicos privilegiados en esta época eran la nobleza y el clero, los religiosos, la iglesia. Con el paso del tiempo, a partir de la actividad comercial y de los oficios, los burgueses se van a enriquecer, porque el trueque va dando paso a la vuelta de la moneda para intercambiar los productos, como medio de intercambio. Entonces los burgueses van a llegar a acumular grandes fortunas, tanto así que van a llegar al punto de construirse palacios en las ciudades. Mientras los nobles se fueron empobreciendo, porque recordemos que con el fin de las invasiones y el quiebre del feudalismo, los reyes van a tratar de recuperar su poder, lo que va a afectar a los nobles. Entonces, muchos reyes en Europa y muchos nobles inclusive van a pedir préstamos a los burgueses y se van a formar alianzas con este nuevo grupo social, lo que va a ir haciendo que la burguesía aumente su poder y su influencia. Inclusive en algunos instantes los reyes van a necesitar tanto dinero que van a vender títulos de nobleza a estos burgueses, pero eso no va a ser visto con buenos ojos por la nobleza real, la nobleza de sangre. Acá podemos ver que hay un esquema de cómo era la sociedad en la Baja Edad Media. Nosotros ya habíamos visto que en la Baja Edad Media renace el comercio, renacen las ciudades y surge este nuevo grupo social, un nuevo estamento que son los burgueses y también las universidades, donde los burgueses van a ir, ¿cierto?, para instruirse, para conocer. Entonces, el rey y los nobles en general, los duques, los marqueses, los condes, los caballeros, vivían en el castillo, que era esta zona más rural, más alejada, en estas fortalezas. ¿Ya? Tenían una vida guerrera, participaban en torneos, en casas, fiestas, porque no trabajaban. Entonces, cuando no había guerra, ellos se dedicaban a estas actividades. Y además,
tenían este contrato con sus vasallos, para lo cual se hacía una ceremonia de homenaje, ¿ya? Y por otra parte, el clero, que eran los religiosos, tenían una vida en los monasterios, donde se dedicaban a la oración, al trabajo, al estudio de los textos sagrados, a copiar libros, y seguían normas bastante estrictas respecto a lo que era la vida religiosa, bien alejados de la ciudad y de lo que era el feudo propiamente tal. Los monasterios estaban bastante alejados. Y por otra parte estaba el tercer estado, los no privilegiados, que eran los campesinos, donde entraban todo lo que eran los propietarios, los leñadores, los sirvientes, los pastores, los siervos, que vivían en aldeas que estaban cercanas al castillo del señor feudal. Pero los burgueses, este nuevo grupo social, van a vivir en la ciudad, ¿ya? En estas ciudades que van a resurgir, primero en la zona cercana a los puertos. Y los burgueses van a ser los banqueros, los comerciantes, los estudiantes, los artesanos, los criados. Los banqueros van a ser importantes porque en esta época con los burgueses surge la banca, surge lo que es todas las transacciones comerciales que se requirieron para este comercio entre Asia y Europa, principalmente. La sociedad feudal, como vimos, estaba ligada a la tierra. Los campesinos trabajaban la tierra para los nobles y la iglesia, pagaban impuestos y por estos impuestos vivían en la propiedad del señor feudal. Pero los burgueses, al tener nuevos oficios, al no vivir en el feudo, no van a estar ligados a las reglas del feudo. Entonces eso les va a permitir ir acumulando dinero y van a adquirir algunos privilegios, pero no los que ellos pensaban merecerse, debido a esta ayuda que van a pedir los nobles y los reyes a los burgueses. Entonces, por esa razón, como yo les decía, se convierten en los primeros banqueros, porque los burgueses, al prestar dinero a los nobles o a los reyes, les van a ir cobrando intereses y van a ir aumentando su riqueza. Esto les va a permitir también, como yo les decía, comprar títulos de nobleza y a veces también hacer alianzas a través del matrimonio. Un noble que ya no tenía mucho dinero va a casar a su hija con un burgués para poder tener tierra y además riqueza, porque cada vez el dinero se fue haciendo más importante. Y el poder pasa de la tierra, antes la tierra era lo que le daba un estatus a la persona, al dinero. Y así surge un nuevo modelo económico que va a ser el capitalismo. Y la primera fase del capitalismo se llama capitalismo mercantil porque en el fondo tenía relación con el comercio entre Europa y Asia, el mercantilismo, ¿cierto? El transportar mercaderías entre un continente y otro. La definición de burguesía, para que les quede más claro, tiene que ver con un grupo económico y social que basa su existencia en la capacidad de generar riquezas. ¿Ya? Esa es una definición corta, ¿cierto? Y acertada sobre lo que es este nuevo grupo social, la burguesía, que existe hasta nuestros días. Los burgueses van a ir desarrollando un pensamiento propio, producto de este poder que les dio el dinero, y va a generar una nueva forma de ver el mundo hacia el fin de la Edad Media, y ellos tienen gran influencia en lo que fue el Renacimiento y el humanismo, ¿ya? Son los movimientos que dan origen a la Edad Moderna, porque ellos van a tener que tener cierta preparación para poder comerciar, saber de números, ¿cierto? Para viajar, saber relacionarse con las personas, y en sus viajes también ellos van a descubrir muchas cosas que van a despertar en ellos esta ansia por conocer. Por ejemplo, ahí en la imagen tenemos a Copérnico, a Nicolás Copérnico, que echa a tierra lo que era la teoría geocéntrica, que postulaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y producto de sus investigaciones, de esa inquietud, de ese estudio, él postuló lo que era la teoría heliocéntrica, donde el Sol, según él, era el centro del universo y todo lo demás giraba en torno a él. Bueno, nosotros hoy día sabemos que el universo es infinito y que el Sol es solamente el centro de nuestro sistema solar. Pero ahí tenemos un reflejo de lo que era la sociedad burguesa de la época, las ganas de conocer, el estudio, los nuevos instrumentos de
de navegación, ¿cierto? Y de observación astronómica. Durante la Edad Moderna, entonces, va a haber una serie de cambios económicos, políticos, una gran cantidad de avances científicos, descubrimientos geográficos que son consecuencia de un mayor interés por el conocimiento que hay en la época, producto de este pensamiento burgués. Y el Renacimiento y el humanismo van a ir evolucionando y hacia el siglo XVIII van a dar origen a un nuevo tipo de pensamiento que va a ser llamado la Ilustración, como dice acá. Y dentro de este contexto del pensamiento ilustrado va a haber un descontento de los burgueses, porque los burgueses van a comenzar a cuestionar el orden establecido en la época. Entonces, porque la burguesía va a estar consciente del poder y se va a sentir discriminada por la sociedad del antiguo régimen, principalmente por los nobles. Porque los nobles, por un lado, aceptaban la ayuda económica que le brindaban los burgueses, pero por otro lado siempre se sentían tratados de forma inferior, porque ellos pertenecían a otro grupo social. Por lo tanto, no eran 100% aceptados por la nobleza, sobre todo por la alta nobleza. Porque ahí había una diferencia en cuanto a lo que pensaban los burgueses y a lo que pensaban los nobles. Los nobles pensaban que el poder estaba dado por el nacimiento, por el apellido, por la sangre y por el tener tierras, que estaba dado, ¿cierto?, porque ellos venían del sistema feudal. En cambio, los burgueses pensaban que el poder, y ellos lo iban viviendo en carne propia, se relacionaba por la acumulación de riqueza, porque eso era lo que le daba, ¿cierto?, algo de poder a los burgueses. Con el paso del tiempo van a surgir filósofos, pensadores, escritores que van a comenzar a plasmar en libros lo que era el pensamiento de la Ilustración. Y estos pensamientos, ¿cierto?, van a llevar a una radicalización de los burgueses, porque en el fondo la Ilustración critica a la sociedad establecida en todos los ámbitos, en el ámbito político, religioso, social, económico, cultural. Entonces los burgueses, viendo que la estructura social del antiguo régimen no cambiaba y que no obtenían los derechos ni privilegios que ellos creían merecer, ¿cierto?, porque eran el motor de la economía y también se habían dedicado a difundir la cultura, las ciencias, una gran cantidad de ideas. Entonces, eso en el fondo no era valorado por este estamento que eran los nobles. Entonces van a comenzar a radicalizar su postura en el siglo XVIII y pidiendo principalmente igualdad de condiciones. Ellos empiezan a cuestionar esta idea de privilegiados y no privilegiados. ¿Ya? Entonces, ellos van a terminar levantándose en armas contra los reyes y la sociedad del antiguo régimen, y para esto van a pedir el apoyo del resto del estado llano, que es el pueblo, los campesinos principalmente. Entonces, por esa razón que a esta diapo le hemos puesto los primeros revolucionarios, porque ellos van a tener conciencia de clase, porque aquí surge un nuevo modelo económico a partir del resurgimiento del comercio y de este transporte de mercaderías entre Oriente y Occidente y la capacidad de acumular riquezas. Todos estos hechos van a dar origen al modelo económico que nos rige hasta hoy, que se llama capitalismo. ¿Ya? El capital, la persona que puede generar una riqueza a partir de esta acumulación de capital, de la inversión, del comercio, de la actividad industrial hoy día, y tiene que ver con que surge a partir de este grupo, pero el primer tipo de capitalismo se va a llamar capitalismo mercantil, ¿ya? Porque se basa en la obtención de riquezas a partir de el traslado de mercancías y el intercambio de mercancías entre Oriente y Occidente, y después se une América. ¿Ya? Entonces, durante el siglo XVIII va a comenzar esta postura radical de los burgueses respecto principalmente al sistema de gobierno, que era la monarquía absoluta, y que este rey tuviese concentrado todos los poderes en sus manos y que había poca igualdad
que no todos tenían, ¿cierto?, el mismo rango frente a la sociedad. Había unos privilegiados y otros no privilegiados. Esto va a derivar en una serie de revoluciones burguesas que surgen en el siglo XVIII, pero que van a continuar durante el siglo XIX también. Bueno, los dos primeros cambios surgen a partir de la independencia de Estados Unidos, cuando los colonos ingleses se liberan del rey inglés por los abusos que éste cometía con estos colonos en Norteamérica, y la Revolución Francesa en 1789, ¿cierto?, que va a generar un cambio porque va a significar el fin de la monarquía absoluta en Francia, y luego este ideal se va a expandir por el resto de Europa y también en América a través de los movimientos independentistas. ¿Cuáles eran los ideales burgueses? ¿Por qué luchaban los burgueses? Y la Ilustración, en el fondo, tiene que ver con esto también. Terminar con la monarquía absoluta y establecer repúblicas. Establecer derechos civiles y políticos para los ciudadanos, como eran los ideales de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la soberanía popular, que quiere decir que el pueblo tiene el poder, ¿ya?, para elegir a un representante. No un rey que tiene que tener todo el poder absoluto. Entonces Dios da el poder al pueblo y el pueblo elige al representante. No Dios, ¿cierto?, tiene un representante acá en la tierra que es el rey. Y además se establece el Estado de Derecho, que hoy día es muy importante y todos los países prácticamente se rigen por un Estado de Derecho, excepto lo que son las dictaduras o los regímenes totalitarios. Entonces el Estado de Derecho significa que todos los estados tienen que tener una constitución política y esta debe normar tanto a los gobernados como a los gobernantes también. Nadie puede estar por sobre la ley. Y a partir de la Ilustración se crea una nueva doctrina, que es la doctrina liberal, que nos dice que el Estado en el fondo no debe intervenir tanto en la economía, sino que debe dejar que las personas en el fondo intercambien sus productos y que todo debe regirse por la oferta y la demanda. Entonces el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía. Bueno, hemos visto entonces cómo surge este grupo llamado burguesía y la importancia que van a tener durante la Edad Moderna. Así que lo dejamos hasta acá y nos vemos en otra oportunidad.